Cunina y Milo pasaban el fin de semana con sus abuelos. Era una tarde lluviosa y el abuelo, sentado en el sofá de la habitación, sostenía en sus manos un libro de muchas páginas que llamó la atención de Milo. Abuelo, ¿estás leyendo cuentos? No, Milo, no es un libro de cuentos, pero podríamos decir que este es el libro más antiguo y poderoso, donde las palabras cobran vida y te llevan a viajar por mundos llenos de héroes, milagros y amor infinito. Cunina, muy curiosa, intervino, atraída por la conversación que recién se había iniciado con su abuelo. Abuelo, pero eso mismo dicen los maestros de todos los libros. Es cierto, Cunina, pero este no es un libro como otros, es la Biblia. No es como los otros, abuelo. ¿Y cómo es la Biblia? La Biblia es como un cofre lleno de historias mágicas y consejos que Dios dejó para que nunca nos sintamos solos, y está lleno de enseñanzas. Abuelo, entonces ¿puedes contarnos una historia de esas que siempre tienen una enseñanza? Agregó Cunina con entusiasmo, y como la tarde era perfecta para escuchar historias, los niños se acurrucaron en el sofá junto a los abuelos. Pero Milo, como siempre, quiso precisar para evitar confusos. Sí, pero que tenga aventura, abuelo, que tenga aventura. El abuelo sonrió y dijo: ¿Qué les parece si hablamos de un hombre muy valiente y compasivo que ayudó a alguien en apuros? Esa es la historia del buen samaritano. ¿Samaritano? ¿Qué es un samaritano? Te explico. Samaritanos son las personas que pertenecen a la región de Samaria, ubicada en el Medio Oriente. Los pobladores de la antigua Samaria y los judíos tenían diferencias religiosas que causaron conflictos durante muchos siglos. Esas diferencias les creaban tensiones y desconfianza también. De esa realidad viene esta historia que les voy a contar. Y luego de esa aclaración, el abuelo comenzó a narrar la historia del buen samaritano como lo cuenta la Biblia. Había una vez un hombre que viajaba por un camino solitario entre Jerusalén y Jericó. Este camino estaba lleno de curvas y escondites peligrosos desde donde los ladrones atacaban a los viajeros. ¿Ladrones? ¿Qué hicieron? Preguntó Milo con los ojos muy abiertos. Lo asaltaron, respondió el abuelo. lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron tirado, casi sin vida. Cunina frunció el ceño. Eso está muy mal. ¿Y nadie lo ayudó? Bueno, continuó el abuelo. Primero pasó un sacerdote. Él vio al hombre herido, pero siguió su camino sin ayudar. Tal vez temió verse involucrado en ese problema. ¿Un sacerdote, abuelo? Preguntó Milo, sorprendido. ¿Pero no deberían ayudar siempre a las personas los sacerdotes? Es cierto, Milo, es cierto, pero este decidió no detenerse, dijo el abuelo. Luego pasó un levita. Miró al hombre, pero tampoco lo ayudó. ¿Levita? ¿Qué es un levita, abuelo? Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo, pero en la historia, este levita vio al hombre herido y también decidió seguir caminando sin ayudarlo. Tal vez pensó que alguien más lo haría. Cunina cruzó los brazos. Si ves a alguien en problemas, deberías ayudar, ¿verdad? Claro, Cunina. Después apareció un samaritano. Continuó el abuelo. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos en aquella época, por lo que antes les expliqué. Pero este hombre vio al herido y tuvo compasión de él. Se acercó, le limpió las heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo subió a su burro y lo llevó a una posada.
Milo levantó la mano como si estuviera en clases. ¿Qué es una posada? Es como un pequeño hotel en el camino donde las personas descansaban, explicó el abuelo. El samaritano incluso pagó al dueño para que cuidara al herido hasta que se recuperara. Eso sí que es ayudar, exclamó Cunina. ¿Y qué pasó después, abuelo? Preguntó Milo. Jesús usó esta historia recogida en las páginas de la Biblia que yo leía cuando ustedes llegaron para enseñar a las personas que amar al prójimo está por encima de las diferencias religiosas. Por eso uno de los 10 mandamientos de la Biblia dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el abuelo y luego preguntó: a ver, ¿cuál de los 3 hombres que pasaron y vieron al herido fue un buen prójimo para el hombre herido? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¡El samaritano!, dijo Cunina adelantándose a Milo. El abuelo asintió y agregó: exacto. Jesús enseñó que nuestro prójimo no es solo quien vive cerca o a quien conocemos, sino cualquiera que necesite nuestra ayuda. La lección es que siempre debemos mostrar compasión como lo hizo el buen samaritano. Milo miró a su hermana y agregó: entonces, si veo a alguien que necesita ayuda, aunque no lo conozca, ¿debo ayudarlo? Sí, Milo, respondió Cunina. Y no importa si es diferente a nosotros, lo importante es ayudar. El abuelo sonrió orgulloso. Exactamente, Cunina. Esa es la enseñanza del buen samaritano que aparece en la Biblia. Más tarde, mientras jugaban, Milo encontró una caja con juguetes de cuando eran más pequeños, con los que ellos ya no jugaban. Cunina, ¿y si llevamos estos juguetes a la iglesia para donarlos a otros niños? Cunina lo miró sorprendida por el gesto de su hermano. ¡Es una gran idea, Milo! Vamos a hablar con los abuelos para ver cómo hacerlo. El abuelo, que los estaba mirando jugar en voz baja para que los niños no lo escucharan, le comentó a la abuela: esta lección del buen samaritano ha tocado el corazón de Cunina y Milo, abuela. Ellos entendieron que la verdadera bondad no tiene límites y que ayudar a quien lo necesita nos llena el corazón de alegría. Descubrieron que la Biblia está llena de hermosos consejos que nos enseñan a ser mejores cada día. Desde entonces, Cunina y Milo prometieron ser amables y solidarios, porque con pequeños actos de amor podemos crear un mundo más justo.